Buenas noches, quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Qué alegría nuevamente estar con ustedes. En esta noche nos toca proseguir nuestro módulo 2 de nuestro curso Revelando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y nosotros nos estamos enfatizando en la historia de la nación de Israel en este módulo 2. Ya hemos dicho que hemos dividido en 9 periodos para que el entendimiento sea práctico, para que podamos entonces entender cronológicamente los acontecimientos de la historia de la nación de Israel. Y hoy vamos a proseguir con la gracia de Dios para seguir entendiendo la historia de esa nación del cual provino nuestro Salvador. Yo quiero invitarte a orar conmigo, a hacer una oración, y mientras voy orando, quiero pedirte que vos puedas compartir este mensaje con alguno de tus amigos allí en tu red social, en tu Facebook. Dale me gusta, dale compartir para que más gente pueda conocer este curso y pueda ser edificado. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias porque podemos apartar este tiempo para estudiar tu palabra que nos edifica, que alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender verdades únicas, verdades incomparables que nos hacen cada vez más libres, Señor. El conocimiento de la verdad nos libera, nos hace libres, como el propio Jesús dijo. Y en esta noche oramos para que así sea, Padre. Entregamos este tiempo, que tu presencia, Espíritu Santo, esté acompañando a cada persona del otro lado, al momento en que esté oyendo, viendo, anotando, recibiendo, que tú puedes estar ayudando al entendimiento práctico de cada detalle que estaremos hablando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, vamos a continuar entonces con nuestro curso. Estamos en el módulo 2, la historia de Israel, y nuestra lección 2, que es el periodo de opresión y liberación. Recordando entonces que la historia de Israel está dividida en estos 9 periodos: el periodo patriarcal, el periodo de los padres, estudiamos las semanas pasadas, el periodo de opresión y liberación, que está resaltado en otro color. Ese es el objetivo de nuestra lección número 2 hoy. Y luego tenemos los siguientes puntos, los siguientes periodos: el periodo de peregrinación, de conquista, de los jueces, el periodo de Reino Unido, el reino dividido, la deportación y el periodo de retorno, ¿ok? Entonces ustedes deben memorizar estos 9 periodos y ustedes van a ubicarse cronológicamente en el Antiguo Testamento en la historia de la nación de Israel. Recordando que la bendición de Dios dicha a Abraham cuando le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Esa promesa comenzaba con Abraham. De Abraham saldría la nación de Israel, se formaría la nación de Israel. De la nación de Israel vendría Jesucristo, el Salvador, y allí entonces se cumpliría esa promesa en donde dice que Dios estaría bendiciendo a todas las familias de la tierra a través de Jesús. Comenzó esta historia en Abraham, concluyó en Jesús y el mundo es bendecido así. Por eso es importante entonces estudiar la historia de Israel, porque estamos estudiando la historia del pueblo del cual provino el Señor Jesús, a través del cual todas las familias de la tierra son bendecidas. Muy bien, el periodo de opresión y liberación. ¿A qué se refiere esto? Este periodo relata la historia de la familia de Jacob, Israel, que se multiplicó en Egipto y fue esclavizado por los egipcios para la elaboración de ladrillos y dura servidumbre. Ese periodo de opresión duró 430 años. Y la liberación de Dios se dio a través de Moisés. Previamente Dios ejecutó su juicio sobre Egipto, las 10 plagas que lo conocemos así, sobre Egipto, y luego quitó a su pueblo con mano fuerte
para llevarlos a Canaán, la tierra de la promesa, la tierra heredada o la herencia dada por Dios a la nación de Israel. Entonces, ese es el periodo de opresión y liberación. A eso se refiere. Sobre eso vamos a estudiar. Entonces, entremos dentro de ese periodo. Egipto, el lugar de la multiplicación. Yo te pido que vos tomes tus anotaciones, allí ya tenés los detalles de los versículos y de los puntos en tu material, pero tenés también al costado allí la posibilidad de ir anotando algunas informaciones extras que vamos hablando, algunas aplicaciones personales, recordando que dentro de lo que nosotros vamos enseñando, nosotros tenemos el entendimiento literal, histórico. Podemos dentro de lo literal y lo histórico extraer un principio aplicable a nuestra vida el día de hoy, podemos aprender, y también podemos ver la tipología de la persona de Jesús, de la obra de Jesús, del ministerio de Jesús dentro de la historia de la nación de Israel. Entonces, cuando estamos estudiando, nosotros tenemos 3 puntas que podemos extraer y aprender: lo histórico y literal, lo aplicable, la aplicación personal, y la tipología, la cristología, es decir, la historia de la persona, del ministerio, de la obra de Jesús dentro de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, nunca pierdas de vista estas 3 cosas a medida que estudiamos lo que estamos estudiando. Entonces, Egipto es el lugar de multiplicación. Dios había anunciado a Abraham en Génesis 15, allí tenemos la parte derecha de mi pantalla, dice así: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjense ustedes que Dios ya había hablado a Abraham, ya había comentado a Abraham 430 años antes de que estos acontecimientos que vamos a estudiar se concreten. Dios ya había dicho a Abraham: Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande, y esa nación que saldrá de ti va a parar en una tierra extranjera. Ellos serán oprimidos allí, serán esclavos por 400 años, y de allí yo los quitaré con gran poder, con mano fuerte. Ejecutaré mis juicios sobre aquel pueblo que oprimirá al pueblo que nacerá de ti, Abraham, pero yo los quitaré con gran riqueza y los traeré a la tierra que te prometí, a la tierra de Canaán. Entonces, la hoja de ruta ya estaba trazada. Dios ya había hablado a Abraham. Ya sabíamos lo que iba a acontecer. Ya Dios había dicho. Entonces, cuando estudiamos nosotros la historia de Israel, vemos que Dios le había dicho a Abraham que moraría en tierra ajena, sería esclavo por 400 años y que Egipto sería juzgado allí. Ahora yo quiero llamar tu atención en el título de ese punto que coloqué: Egipto, el lugar de la multiplicación. Dios había usado, entre comillas, la palabra usado, había usado a Egipto como su incubadora. Recuerden que en tiempos de José, la tierra estaba padeciendo hambre. José había sido colocado como gobernador de Egipto, que era la potencia mundial de aquella época. Y él se dio a conocer a sus hermanos que habían buscado pan por falta de pan en la tierra de Canaán. Y la historia termina con 70 personas que descienden a Egipto. La familia de Jacob desciende a Egipto y se establece allí, mora, vive allí. Esa nación, esa familia, mejor dicho, de 70 miembros, se transforma y se multiplica en una nación numerosa en el libro de Éxodo. La familia se transforma en nación. Y vemos que el lugar de la multiplicación fue en Egipto. Egipto fue el local en donde Dios determinó que la familia se transforme en nación, que lo poco se transforme en mucho. Entonces Egipto es el lugar de la multiplicación. Si nosotros estudiamos a Egipto, Egipto representa al mundo dentro de la figura bíblica. Representa esta tierra, este mundo, este sistema. Y vemos que Dios eligió Egipto, o sea, dentro de ese entendimiento, el mundo, como lugar de multiplicación de su pueblo, de sus hijos.
¿Qué es lo que yo quiero decirte con eso? Yo quiero decirte que el lugar de nuestra multiplicación es aquí. Es aquí el lugar donde debemos multiplicarnos. Es aquí el lugar donde debemos fructificar, dar frutos. Es aquí el lugar donde debemos ser bendecidos, donde debemos anunciar el mensaje que tenemos, donde debemos vivir la vida que vivimos. Es aquí. Es cierto que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Pero muchas veces nosotros como cristianos, aplicando ya a los cristianos este mensaje, muchas veces nos hemos acostumbrado a un mensaje futurista. Hemos predicado que la vida verdadera que vamos a vivir es en el cielo. Hemos cantado canciones referentes al futuro. Un día seré bendito, un día estaré en mi patria celestial, un día cantaré, un día alabaré, siempre hacia el futuro. Porque nos hemos concentrado tanto en el cielo que hemos como que despreciado la tierra, como si en la tierra no existiese un propósito. Y es en realidad en la tierra en donde debemos fructificar. Es en realidad en la tierra donde debemos anunciar el mensaje que tenemos. Es en realidad en la tierra en donde el mensaje del evangelio es necesario para ser predicado y ser oído. Es en realidad en la tierra en donde debemos fructificar y multiplicar los talentos que Dios nos dio. Un día estaremos en nuestra patria celestial. Un día estaremos en la presencia física y eterna de Dios. Pero Egipto siempre fue el lugar en donde Dios determinó que nos multiplicásemos. Aquí es el lugar. Por lo tanto, mi hermano, deja de ser futurista. Mira la tierra y di con fe. Usa tu fe para el presente y no solo para el futuro. Usa tu fe para decir: aquí voy a trabajar, aquí voy a prosperar, aquí voy a dejar frutos, aquí voy a dejar un legado sobre la tierra, aquí voy a esforzarme para avanzar y para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Aquí en la tierra. Ese es el lugar de multiplicación. Dios usó a Egipto para que aquí se multiplicasen y luego los llevó a Canaán. Pero a Canaán volvieron multiplicados, fuertes, ricos, prósperos, benditos. Entonces, cuando volvamos a Canaán, entiéndase, a la Nueva Jerusalén, que es el lugar donde los creyentes vamos a vivir, debemos vivir sabiendo que en la tierra hemos sido bendecidos, que en la tierra hemos fructificado, que en Egipto nos hemos multiplicado, que en Egipto hemos anunciado el mensaje que tenemos, que en Egipto nos hemos comprometido con el reino al cual representamos aún en la tierra. Egipto es el lugar de multiplicación. Hay gente que se descompromete con la tierra, que dice que en la tierra todo es pecado y todo está mal. ¿Cuántos creyentes dejaron de, por ejemplo, meterse en la política, en las artes, en los deportes, porque pensaba: eso es del diablo, eso es del diablo, eso es del diablo? Y mientras pensaban que eso es del diablo, de hecho y de verdad el diablo tomó el deporte, la política, la economía. Mientras que aquí en la tierra, aquí en Egipto, es donde debíamos comprometernos con cada área de la sociedad y ser luz en medio de la oscuridad. Es Egipto el lugar de tu multiplicación. Es Egipto el lugar en donde debes experimentar lo que Dios le dijo a Adán: fructifica, multiplica, llena la tierra y gobierna. Es aquí, amados. Por eso Dios eligió a Egipto, para que allí ellos se multiplicasen. ¿Me estás entendiendo, mi amado? Un día estarás en el cielo. Un día contemplarás la gloria de Dios. Es cierto que aquí debemos vivir como extranjeros y no debemos apegarnos aquí. Pero eso no significa que debes quitar tus ojos de aquí y entender que aquí debes fructificar, multiplicar, anunciar la palabra, vivir la vida que es Cristo en vos, esperanza de gloria. Es aquí, amados. Es hoy. Es este momento. Avancemos. La opresión. Vamos a ver algunos detalles de la opresión. Fíjense allí, yo tengo un texto ahí colocado en la parte derecha de mi pantalla. Dice ahí: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
Amados, fíjense cómo comenzó la opresión. Esa familia, que era la familia de José, la familia de Jacob, se multiplicó en una nación, viviendo dentro de Egipto. José había muerto, su generación había muerto, sus hermanos habían muerto. Pasado el tiempo, se levantó alguien que no, un faraón, rey de Egipto, que no conoció a José y no conoció el bien que José hizo a su pueblo. Y ese faraón vio que había un pueblo en medio de ellos, un pueblo extranjero, que se estaba multiplicando. Al punto en que ellos temieron, porque ellos se estaban multiplicando demasiado, y dijeron: tenemos que hacer algo porque este pueblo es fuerte, es numeroso, tenemos que impedir que ellos crezcan. ¿Qué hicieron? Le esclavizaron. Colocaron comisarios, capataces sobre ellos, le dieron un trabajo de servidumbre, que preparen ladrillos, y les oprimieron. O sea, los detalles de la opresión, fíjense allí, dice: Israel fuerte y numeroso. Así era Israel. El propósito de la opresión era detener la multiplicación. El faraón quería detener el crecimiento de Israel. Colocó comisarios de tributos para oprimirles con dura servidumbre. Esta era la gráfica del periodo de opresión. Así vivían los israelitas, siendo oprimidos, siendo tratados como esclavos, solamente trabajar para comer. No podían soñar más que eso. Eran siervos, eran esclavos. Habían sido colocados en una condición de opresión. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? Nosotros tenemos lo siguiente. Ahí vamos a ver nuestro material. Entendamos lo siguiente ahí. Dice el texto que cuanto más los oprimían, más crecían. Ahora, yo quiero darte a entender algo aquí. Israel fue oprimido por Egipto, y la opresión desarrolló una mentalidad de esclavitud en ellos. Entonces era evidente que el faraón quería oprimirles para que ellos dejasen de crecer. Y la opresión, esa dura servidumbre, esa opresión, generó en ellos o desarrolló en ellos una mentalidad de esclavitud. O sea, la opresión dejó marcas en la mentalidad de los israelitas. Así como la opresión, la esclavitud deja marcas en la vida de aquel que pasó por ella. ¿Marcas como qué, pastor? Marcas como mentalidad de esclavo, mentalidad de víctima. Ellos se veían como víctimas. Pobrecitos nosotros. Estamos sufriendo mucho. Mentalidad de necesitados. Mentalidad de imposibilitados. No puedo, no consigo, no es para mí, no voy a poder, no voy a alcanzar. Esas son las marcas de la opresión. Ahora, yo quiero llamar tu atención aquí. Faraón oprimió a Israel porque quería imposibilitar el crecimiento. Ese era el motivo de la opresión. La opresión, cuando viene a tu vida, a mi vida, ella viene de parte del enemigo. Para Israel fue Faraón. Para nosotros, la Biblia dice que hay un mundo espiritual, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, comandado por Satanás y sus demonios, ellos trabajan para oprimir la vida de las personas. Y la opresión tiene un solo motivo: llevarte, o mejor dicho, imposibilitar tu crecimiento, estancar tu crecimiento. Eso es lo que quieren las tinieblas. Las tinieblas quieren desanimarte, quieren entristecerte, quieren hacerte caer en depresión para parar tu crecimiento. Fíjense, Israel era un pueblo numeroso y los egipcios tenían miedo de ellos, pero aún con miedo les esclavizaron. Ustedes consiguen entender eso, amados. Ellos eran numerosos, ellos eran fuertes y no conseguían ver porque estaban bajo opresión, estaban con una mentalidad de esclavos. Es exactamente eso lo que Satanás lleva a pensar a muchos que ya son amados y benditos por Dios.
Lleva a hacerlos pensar que ellos son víctimas, que ellos son pobrecitos, que ellos son Ainshinyaranga, que ellos son de lo más bajo, y los hace pensar como pequeñitos, como víctimas, porque sabe que si ellos piensan de esa manera, Él estará imposibilitando que ellos crezcan, avancen y sigan adelante. Ese es el objetivo de la opresión. Cuando Satanás quiere oprimir tu manera de pensar con un pensamiento, diciéndote no podés, no vas a conseguir, no servís luego, así lo fue tu papá, así fue tu abuela, así lo vas a hacer vos, conformate nomás ya con eso, así naciste, así vas a morir. Cuando Él da esos mensajes a tu mente, Él está queriendo a través de la opresión decirte: deja de crecer, no crezcas más, no avances más, no sueñes más, no proyectes más tu vida, conformarte con lo que tenés. Ese es el objetivo de la opresión. Pero lo glorioso de esto aquí, amados, es que la opresión siempre fue un periodo de crecimiento. Cuanto más les oprimían, dicen, más crecían. Cuanto más Faraón oprimía a Israel, más se multiplicaban, más crecían. O sea, nosotros podemos entender que la opresión puede ser un tiempo de crecimiento. Es cierto, no da gusto vivir un tiempo difícil, no da gusto vivir un tiempo de opresión, un tiempo difícil en la vida. Pero en realidad la opresión, la dificultad, es apenas una oportunidad para crecer. Dios siempre hizo crecer a su pueblo en tiempos de opresión. Israel creció cuanto más los oprimían. Yo coloqué allí la historia de la iglesia, que la iglesia creció en tiempos de opresión. Les cuento rápido la historia. Jesús había ascendido al Padre para sentarse a la diestra del Padre en su trono de gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de subir, Él había hablado en Galilea con los suyos y les había dicho: ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les había dicho: ustedes van a predicar este evangelio, este mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. ¿Qué pasó? Jesús subió, la iglesia se concentró en Jerusalén. La iglesia no salió de Jerusalén hasta que Dios permite un tiempo de opresión. Los judíos se levantan para oprimir a los cristianos. Los religiosos de la época, los judíos, el Sanedrín judío se levanta, matan a Jacobo, apedrean a Esteban, llevan a prisión a Pedro, garrotean a los discípulos. Una opresión terrible se levanta en Jerusalén. Resultado, salen huyendo, van a Samaria, predican el evangelio en Samaria, y ahí el evangelio comienza a extenderse a las otras ciudades que Jesús ya había dicho que se extendería. ¿Cómo es que se extendió? Por causa de la opresión. La opresión vino, ellos estaban comoditos en Jerusalén, estaba creciendo la iglesia, estaba todo lindo. De repente se levanta una opresión. ¿Qué hacer? Vamos a salir de Jerusalén, vamos a predicar el evangelio en otro lado. Y el evangelio se multiplicó y se extendió por otro lado. Por lo tanto, nosotros vemos que así se cumplió la palabra. Así se cumplió la palabra de Dios, que el evangelio debía salir de las regiones de Jerusalén y extenderse más allá de Jerusalén. En 2 Corintios 4:17 hay un texto maravilloso que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense aquí, ese texto está diciendo que la tribulación es leve y momentánea, es pasajera, va a terminar. Por lo tanto, nunca tomes una decisión basada en el problema que es momentáneo y temporal. Nunca. La gloria que va a ser producida a través de esa tribulación, a través de esa prueba, a través de esa dificultad, es eterno. Ese momento de dificultad es temporal. Lo que vendrá después es eterno. El aprendizaje que vendrá después es eterno. Fíjate vos en algunas luchas que tuviste en tu vida. Cuando pasaste por esa dificultad, te parecía una tormenta inacabable. Trasladate a ese momento, a ese problema que tuviste. Te parecía muy difícil salir de él. Te parecía complicado resolver eso. Hoy pasaron años. ¿Dónde está ese problema?
terminó, pasó. Pero el aprendizaje que quedó es eterno. Lo que aprendiste al navegar esa turbulencia, esa tempestad, queda para siempre. Queda para siempre. Yo pasé por algunos momentos difíciles en mi vida. A los 21 años de edad me había quedado viudo. Fue un momento duro y difícil para mí. Pero el aprendizaje que quedó de ese tiempo que viví siguen acompañando mi vida hasta el día de hoy. Fue un momento difícil, pero hoy la gloria del aprendizaje, lo que uno puede entender, aprender y valorar de la vida, es eterno. Por lo tanto, amados, el momento de dificultad, de opresión, como Israel estaba padeciendo en ese momento, era apenas un momento de crecimiento. Vos podés elegir esa situación difícil que estás pasando. Vos podés elegir, sí, decidir basado en lo temporal, en ese problema que va a terminar, o decidir basado en lo eterno, en la palabra de Dios, en aprender y crecer a partir de aquello que estás viviendo y te está pasando. Espero que elijas lo mejor. Espero que elijas la gloria y no la tribulación. Sigamos. ¿Cuál es la estrategia para oprimir a los israelitas? Primer intento, las parteras, ¿sí? El faraón le había dicho a las parteras, cuando vean que las hebreas tengan hijos, cuando sea varón, mátenle. Cuando sea nena, mujer, déjenla vivir. Esa era la primera estrategia. ¿Qué pasó? Las parteras temieron a Dios y no mataron a los varoncitos, a los nenes que nacieron. No les mataron, temieron a Dios y preservaron la vida de los nenes. Allí entonces el faraón va al segundo intento, ¿sí? El primer intento a través de las parteras. El segundo a través de un edicto. Él lanza un edicto, decreta un edicto y dice que todo niño debía ser lanzado al río Nilo. Entonces todo varoncito al nacer debía ser lanzado al río Nilo para morir allí ahogado. Este era el segundo intento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el objetivo del faraón? Fíjense aquí. Yo quiero que prestes mucha atención aquí. Los hombres, dice allí. Los hombres. Los hombres eran el objetivo de faraón. Él quería matar a los nenes, a los varones. Quería reducir la población masculina en Israel. Ahí te preguntarás por qué. Entendamos allí. Porque los hombres representaban la cabeza del hogar, la autoridad, la fuerza de conquista de la nación, quienes poseían la semilla de multiplicación. Los hombres representaban la cabeza del hogar porque ellos como tales mantenían enfocada a su familia en el propósito. La visión de la nación era preservada. Fíjense aquí, yo quiero que pienses profundamente conmigo. El hombre era la autoridad, la cabeza de su hogar. Y como tal, él tenía que enfocar a su familia en el propósito que la nación tenía. Todo varón hebreo, judío, israelita, debía decir a su hijo: hijo, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, nosotros tenemos un pacto con Dios, nosotros somos descendientes de Abraham y Dios prometió a Abraham que de él saldría una nación grande y que a través de nosotros serían bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias del mundo. Entonces, a través del cabeza del hogar, esa visión de la nación era transmitida de generación en generación. Esa era la importancia del padre de familia. El hombre representaba la autoridad, o sea, el poder concedido por Dios para vivir conforme al propósito, ser un reino sacerdotal. El hombre era el que preservaba que su familia viviese en el propósito que Dios tenía para la nación. Llevaba a su familia, así como Josué más adelante dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, el hombre llevaba a su familia con esa visión de hacerles entender que ellos eran un pueblo privilegiado, llamados para servir a Dios y para representar a Dios. Y el hombre representaba la fuerza. ¿Por qué? Porque el ejército estaba constituido por hombres. Si no había hombres, no había soldados. Si no había soldados, no había ejército. Si no había ejército, no había fuerza. Entonces, matar a los hombres era detener la multiplicación de la nación. Por eso querían matar a los hombres.
Ahí vos te preguntarás, ¿qué podemos aprender con todo esto, pastor? El diablo sigue con esa intención, queriendo matar a los hombres. Solo que ya no más físicamente. Aquí el faraón quiso matarlos físicamente. Pero ahora nosotros estamos viviendo en una generación en donde, a pesar de que el sexo sea masculino, a muchos les dificulta asumir la posición de hombres. Muchos no quieren asumir la posición de hombres. No quieren tomar la autoridad que Dios les dio para mantener a su familia según la visión que Dios nos llamó. Muchos no quieren asumir ese rol. Muchos no quieren asumir ese compromiso. Muchos no quieren asumir esa fuerza que Dios colocó al padre de familia, que Dios dio a el hombre de la casa, de mantener a su familia unida, de repetir el propósito de Dios para sus vidas, de dar un norte espiritual a sus hijos, de mantener enfocada a su familia con el propósito de ser embajadores de Cristo sobre la faz de la tierra. Entonces, las tinieblas están matando a los hombres. Están matando a los hombres. Y cuando no hay hombres, no hay fuerza, no hay autoridad y no hay, por ende, visión, no hay propósito cumplido. En una ocasión, no me recuerdo ahora que Dios le dijo a una persona llamada por él, le dice, sé hombre. Vos que me estás escuchando, yo te digo de parte de Dios la misma cosa, sé hombre. Asumir la autoridad de tu casa, de tu familia. Mantener a tu familia enfocada en los principios de Dios. Que tu familia sea el reproductor del propósito de Dios para nuestras vidas como cristianos. Estamos aquí para representar a Cristo sobre la faz de la tierra. Sé hombre, mi hermano. Sé hombre. Deja de ser niño, sé hombre. Moisés, el libertador. Si nosotros estudiamos entonces el periodo de opresión, ya vimos cómo Satanás oprimió, cómo Faraón oprimió, ¿sí? Vimos que la opresión apenas para el pueblo fue una oportunidad de crecimiento, así como lo puede ser para vos. Y ahora vemos la figura del libertador. ¿Quién fue el libertador? Moisés. Si nosotros dividimos la vida de Moisés en etapas, podemos dividir en 3 etapas. Allí vos tenés en tu material, tenés inclusive los versos bíblicos que podés acompañarlo. Los primeros 40 años él vivió en Egipto. Ustedes saben, 3 meses su madre pudo esconderlo, ¿sí? Pudo preservarlo a pesar de que había el edicto que sea lanzado al río todo varón. Su madre pudo esconderlo 3 meses, luego lo lanzó en una canasta al río Nilo y fue a parar él entonces en la casa de la hija de Faraón y ésta la adopta como hijo suyo y ahora él es un ahijado de la hija del Faraón, es educado en Egipto, es enseñado en las leyes de Egipto, en la cultura de Egipto, en la religión egipcia, 40 años de su vida siendo formado por Egipto y en Egipto. Los siguientes 40 años él pasa en el desierto. ¿Por qué? Porque en esos 40 años, al final de ese periodo, ese primer periodo de 40 años, él mata a un egipcio, un guarda egipcio que estaba entonces castigando a un israelita, a un hebreo. Él lo mata y allí cuando fue descubierto, él sale huyendo de Egipto por miedo. Sale huyendo de Egipto y va a parar en el desierto, en Madián propiamente. Allí él se casa con Séfora, con la hija de Jetro, y allí entonces desarrolla su vida, tiene 2 hijos, 40 años en el desierto de Madián. Y los últimos 40 años de Moisés, que vivió 120 años, allí él desarrolla su ministerio dado por Dios. Él vuelve a Egipto, él pide a Faraón que salga que deje salir a Israel de la tierra de Egipto para que vaya a Canaán, y entonces esos 40 años él pasa peregrinando en el desierto,
con Israel, liderando a Israel, sirviendo a Dios. Esos 40 años como libertador. Entonces ahí tenemos las etapas, mejor dicho, de la vida de Moisés. Él vivió 120 años dividido en 3 etapas. 40, 40 y 40. Ahora, Moisés era la provisión de Dios para liberar al pueblo. Moisés era la provisión de Dios. Israel, los hebreos, estaban en dura servidumbre en Egipto. Y ellos clamaron a Dios, clamaron insistentemente, y Dios levantó a Moisés, hizo nacer a Moisés con ese propósito, con el propósito de ser el libertador de Egipto. Entonces vamos a ver un poquito la vida de Moisés. Moisés nació en medio de un edicto de muerte, ya vimos recién. El edicto fue: lancen al río a todo varón. Si nosotros comparamos a Moisés con Jesús, preste mucha atención. Moisés fue el libertador de Israel. Jesús es el libertador del mundo. Israel estaba esclavizado, en servidumbre, en opresión en Egipto por el faraón. Hoy las personas están esclavizadas bajo el sistema del mundo liderado por Satanás y sus demonios. ¿Okay? Entonces, así como Israel necesitaba ser liberado de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto, las personas hoy en día necesitan ser liberadas del reino de las tinieblas. Necesitan ser liberadas del sistema de este mundo, comandado por Satanás. Y Dios levantó a Moisés para liberar físicamente, territorialmente, a los judíos, a los hebreos, y quitarles de Egipto, así como Dios envió a Jesús para liberar espiritualmente a todos los habitantes de la tierra que están en opresión, en esclavitud del pecado, del mundo, de Satanás. Entonces, Moisés nació en medio de un edicto de muerte. Fíjense ahí, Jesús también, amados, nació y un edicto de muerte fue promulgado. En Mateo 2:16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjense, eso está en Mateo 2:16. Herodes, él había recibido la visita de los magos que dijeron: vinimos a adorar al rey de los judíos porque la estrella nos guió. Y allí los magos, ellos volvieron por otro camino a su tierra, no volvieron para avisar a Herodes dónde encontraron al rey de los judíos. Y entonces Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Amados, Jesús nació en ese contexto. Jesús nació en medio de un edicto de matanza de niños, así como Moisés. O sea, así como Moisés nacía y Faraón promovía el edicto de la muerte de los niños para que el libertador no liberase al pueblo, así también cuando Jesús nació, Herodes, ¿sí?, representando aquí al imperio de las tinieblas, por medio de un edicto estaba matando a los niños menores de 2 años para impedir que el libertador del mundo cumpliese su misión. Entonces ambos nacieron en medio de un periodo de un edicto de muerte, de una sentencia de muerte. ¿Ok, amados? Entonces, ambos nacieron en un periodo de muerte. Entendamos lo siguiente. Vamos a avanzar aquí en nuestro entendimiento. El diablo quería matar a Jesús para que no cumpliese su misión de liberar a su pueblo. Pero Jesús llegó a la cruz. Amados, desde pequeñito, desde bebé, el diablo quiso impedir que él cumpliese su misión. Pero él llegó a la cruz por amor a ti, porque él sabía que su obra iba a liberarte. Él sabía que su obra iba a quitarte de Egipto y llevarte a Canaán. ¿Qué significa eso? Quitarte de las tinieblas y llevarte al reino de Dios, llevarte a vivir eternamente en la presencia de Dios. Él sabía que su misión como libertador debía ser cumplida, debía ser ejecutada.
Moisés nace para ser liberador de Israel o libertador de Israel. Jesús nace con el propósito de ser libertador de su pueblo. Cuando el ángel se presenta a María, le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús vino para liberar a su pueblo de los pecados, de la condenación. El llamado de Moisés. Si nosotros estudiamos en Éxodo capítulo 3 el llamado de Moisés, nosotros vemos que Moisés estaba en el segundo periodo de su vida, 40 años viviendo en el desierto de Madián, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Y él fue a parar al desierto y fue a parar al monte, fue a parar al pie del monte en donde Dios se le aparece y se presenta en medio de una zarza que estaba siendo incendiada, pero que no estaba siendo consumida. El fuego prende la zarza, que es una planta, prende la zarza, y Moisés ve aquella visión, llama su atención y va hasta la zarza, y Dios le habla y dice: Moisés, quita los calzados de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y comienza a hablar con Moisés y le dice: Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y yo quiero enviarte para que vos le liberes a mi pueblo y para que le traigas a la tierra que yo prometí a Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moisés, y yo te llamo a vos. Así se dio el llamado de Moisés. Jehová llama a Moisés en medio de la zarza, y él se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, si nosotros vemos allí, yo quiero llamar tu atención a cómo Dios se presenta a Moisés. Ellos van platicando, hablando, conversando, y Moisés en un momento de la conversación para y le dice: Dios, le dice: Señor, el pueblo me va a preguntar cuál es ese Dios, quién es ese Dios que está diciendo, o que me está llamando y me está diciendo: libera a mi pueblo. ¿Qué les voy a decir? Me van a preguntar por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y allí tenemos en Éxodo 3:14, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Preste mucha atención, amados. Preste mucha atención aquí. Dios le dice a Moisés: Moisés, decile: yo soy, me envía. Cuando te pregunten: yo soy, me envía. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí, amados? Cuando Dios le dice a Moisés: decirle que yo soy, me envía, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, yo soy capaz de ser todo lo que mi pueblo necesite que sea. Si ellos necesitan paz, yo soy su paz. Si ellos necesitan salvación, yo soy su salvación. Si ellos necesitan alegría, yo soy su gozo. Si ellos necesitan salud, yo soy su salud. Si ellos necesitan abundancia, yo soy su abundancia. Si ellos necesitan protección, yo soy su escudo. Moisés, que ellos entiendan que yo soy todo lo que necesiten que sea. Yo soy suficiente para ellos. Amados, Dios se presenta como un Dios suficiente. Y eso Jesús vuelve a ratificarlo en Juan capítulo 15, cuando Él dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Conéctense a mí, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Saben lo que eso significa? Que Jesucristo es suficiente para nosotros. Así como Dios se presenta el yo soy para Israel, y Dios se presenta como el suficiente, el completo, el total para la nación de Israel, Jesús se presenta como suficiente para nosotros. Él es todo lo que necesitas. Él es todo lo que necesitas. Cualquier cosa que necesites, Jesucristo es suficiente para ti. Si tú crees en Él, si tú colocas tu corazón en Él, Él es suficiente para ti. En Juan capítulo 6, versículo 28, Jesús habla con los judíos y ellos le hacen una pregunta maravillosa y le dicen: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le hacen una pregunta en plural: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús resume en una. Jesús le dice: la obra de Dios en singular es esta: creer en el que Él ha enviado. Es decir, Jesús resumió en algo muy simple. Dicen:
Todo lo que ustedes necesitan es creer en mí, es creer que yo soy suficiente para ustedes, es creer que en la cruz yo llevé sus pecados, es creer que en la cruz yo cargué con tu enfermedad para darte salud, es creer que en la cruz yo llevé tu juicio para darte la paz, es creer que en la cruz yo tomé tu pobreza para darte mi riqueza, es creer que en la cruz yo tomé tu muerte para darte mi vida. Creer en Jesús. Dios le dijo a Moisés, yo soy te envía. Porque el término yo soy denotaba que Dios era suficiente. A lo largo y a lo ancho de la Biblia, Dios se presenta como el que era, el que es y el que ha de venir. Pero Dios dice, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, aunque Él era, aunque Él es y aunque Él vendrá, Él se presenta como yo soy. Eso significa que Él se presenta como un Dios presente para ti. Él está presente para ti en ese momento, en esa necesidad que tienes. Estar solo, caminar solo es tu decisión, porque Él te dice, yo estoy contigo, yo te ayudo. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. La soledad es una opción que nosotros la asumimos porque queremos, porque Dios dice, yo estoy contigo, yo soy todo lo que necesites que sea. Así se presentó a Israel como Jehová, que viene la palabra o el nombre Jehová, que algunos lo llaman de Yahvé, otros de Yahweh, no es mi punto hoy, pero Jehová significa ser, viene de la palabra ser. Los judíos, por no transgredir el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Pero entre los más estudiosos, ellos resumen que el nombre de Dios, ¿sí?, se resumiría en ruido como esto. Es así venimos al mundo y así vamos. Inhalamos y exhalamos. O sea, así como el nombre de Dios es ser, nosotros no podríamos tener vida sin inhalar y exhalar. O sea, aún en lo más básico de nuestra existencia está el nombre de Dios, para darnos a entender que sin Él nada somos y nada podemos. La liberación se dio con mano fuerte. Dios le dijo a Moisés allí en Éxodo 3, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su espada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Fíjense ahí ese término. Dios le dice, yo voy a quitarles con mano fuerte, voy a quitarles de Egipto. Recuérdense que ya pasó la opresión, ahora viene la liberación. ¿Okay? Y Dios dice entonces, ustedes van a pedirle, porque ellos trabajaron solo por comida los 430 años, porque un siervo solo trabaja para eso. Y Dios les dice, tranquilo, que yo les voy a quitar con mano fuerte y les voy a dar gracia. ¿Qué es lo que Dios nos da? Gracia. ¿Qué es lo que Dios nos da? Gracia, favor inmerecido. Y dice, yo les daré gracia porque ustedes van a ir a sus patrones, a sus patronas, y le van a pedir vestido, alhaja, joya, y les van a dar y van a salir riquísimos. Amado, Israel, aunque era una nación de 430 años de esclavitud, esa noche después de la Pascua salió como una nación riquísima y próspera. O sea, Dios cambió la condición de ellos en una noche. En una noche. ¿Por qué? Yo ni siquiera voy a entrar aún en esto, pero la próxima semana vamos a hablar. Porque esa noche el Cordero había muerto. El Cordero de la Pascua. Ese Cordero de la Pascua apuntaba a Cristo. Y la Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con Él. Yo no estoy refiriendo aquí a vivir una vida avara, a vivir una vida solamente pensando en tener. Estoy diciéndote que Cristo se hizo pobre para que fueses enriquecido con Él.
Israel fue enriquecido en una noche porque el Cordero de la Pascua murió por él esa noche. Ellos se habían acostumbrado a la pobreza y ahora salieron una nación rica, próspera. Tenían algo para ofrecer y algo para dar, porque el Cordero había muerto esa noche. Así somos nosotros. Dios nos arranca de la pobreza y de la miseria espiritual y física para llevarnos a vivir en la abundancia de nuestro Señor. No para ser presumidos, no para enfocarnos en las riquezas de este mundo, sino para ser prósperos y abundantes, para bendecir, para dar, para ofrecer, para ser de bendición. Ese es el propósito de la abundancia que buscamos. Y Dios le dijo: despojaréis a Egipto. O sea, Dios suplió completamente a esa nación. En Colosenses 2:15, para hacer un paralelo con el Nuevo Testamento, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como Dios despojó a los egipcios y enriqueció a los hebreos, ahora en la cruz del Calvario, Dios despojó a los principados y potestades, que son figuras del reino de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz para bendecirnos. Es decir, ahora nosotros que estamos en Cristo, podemos vivir una vida libre, abundante, generosa, próspera, bendita, alegre, gozosa. Podemos. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo Jesús ya venció la cruz del Calvario. Entonces, yo quiero dejarte eso ahí, amado. La próxima semana nosotros vamos a proseguir con esta lección 2. Todavía vamos a hablar de las 10 plagas en Egipto y vamos a hablar de la Pascua. La próxima semana nos toca eso, ¿sí? Para terminar esa lección 2. Hoy yo quiero recapitularte entonces. Nosotros hoy hablamos de el periodo número 2 de la nación de Israel, el periodo de opresión y liberación. Ellos fueron oprimidos 430 años por los egipcios, que vieron que se multiplicaron, que crecieron, tenían miedo de ellos y entonces los oprimieron para imposibilitar su crecimiento. Les salió mal la jugada porque cuanto más le oprimían, más crecían. Así somos nosotros, los cristianos también. Cuanto más opresión hay, más crecimiento hay, más crecimiento hay. Cuanto más desafío, más crecimiento. Cuanto más problema, más crecimiento. Así es nuestra vida, amados. Vemos que Dios levantó a un libertador, Moisés, para liberar a Israel. Así también Dios levantó a un libertador, su propio Hijo, Jesucristo, para liberarnos, no solo de Egipto, sino de las tinieblas, de este mundo, del pecado, de la esclavitud. Entonces, yo quiero dejarte eso allí. Quiero dejarte esta lección, esperando que hayas aprendido, hayas recibido. Y quiero concluir con esta frase, ¿sí? Quiero concluir con esta frase. En un momento de nuestra clase, nosotros hablamos de la opresión como un periodo de crecimiento. La dificultad es apenas un trampolín para tu victoria, para impulsarte a tu victoria. Y yo quiero dejarte con esto aquí. Jesucristo, Él tenía una misión: llegar a la cruz, al Gólgota, al Calvario, porque allí estaría muriendo por toda la raza humana. Fue difícil llegar allí. Fue difícil desde el Getsemaní, donde Él sudó gotas de sangre y pidió al Padre librarlo si fuese posible. Fue difícil porque Él fue tomado por los romanos y dilacerado, garroteado al punto en el que solo se veía carne viva. La Biblia dice, cuando la Biblia nos menciona en Isaías 53, dice: no había en él belleza ni hermosura. Habla de que su rostro fue desfigurado y su cuerpo dilacerado con los látigos romanos. Le jugaron, le humillaron. Él perdió mucha sangre. Él perdió mucha fuerza. El dolor era agudo, intenso, y tenía que cargar una pesadísima cruz, porque Él vino a morir en la cruz. ¿Saben qué? Cuando Él estaba camino al Gólgota, ya no tenía fuerzas para cargar la cruz.
ya no tenía fuerzas. Pero él estaba a pasito de cumplir la misión para la cual vino. Estaba a pasito. Yo creo que a veces vos y yo nos sentimos así. Creo que a veces nos sentimos sin fuerzas y parece que ya no vamos a conseguir. Parece que ya no hay una gota de fuerza, nada de fuerza para alcanzar el propósito, para alcanzar el objetivo o ese sueño, esa misión que tenés. Como Jesús pudo haberse sentido cuando se le cae la cruz por ya no tener fuerza. Allí viene la provisión de Dios y levanta a Simón de Cirene para que ayude a llevar a Jesús a la cruz, al lugar de su muerte. Porque la cruz era la victoria de Jesús. La cruz era el propósito de vida de Jesús. La cruz era su misión. A veces tal vez vos estás cerquita de cumplir tu misión, pero ya te ves como sin fuerza, como derrotado, como que no vas a llegar, como que te faltan fuerzas para llegar, para cumplir eso. Yo quiero decirte que así como Dios levantó a un Simón de Cirene para ayudarle a su hijo a llegar a la meta, Dios va a levantar provisiones para hacerte llegar a donde tenés que llegar. Para decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe para llegar al final. Dios va a proveerte esa salida. No desistas, no tires la toalla. Esa opresión, esa tribulación es momentánea. La gloria que vendrá es eterna. Lo que vendrá es poderoso. Dios te va a ayudar, te va a levantar y te va a hacer llegar a tu meta. Que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.